Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio. Sí, como les comentábamos, tenemos un gran inicio de mes en esta ocasión con el delegado presidencial, sí, el representante del mandatario Gabriel Boric en nuestra región para conversar de distintos temas. Seguridad, vamos a estar hablando también del aumento del sueldo mínimo, también la actualidad de Cerro Chuño, en qué está eso, también el caso del juicio a los gallegos, en fin, todo eso y un cuanto más. Ahora a continuación, junto al delegado presidencial, como les decía, Ricardo Sanzana Oteiza. ¿Cómo está, delegado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Sí. De este julio frío, ¿no? Sí, frío para nosotros que estamos tan acostumbrados a la temperatura cálida, pero la verdad que si viene alguien, no sé, un poquito más allá de Copiapó, se bañaría en la noche acá en la Licera o en el Laucha, en realidad. Sí, muy bienvenido, delegado, y agradecido también de que nos dé un espacio en su agenda que sabemos que es súper ajetreada, sobre todo hoy que está haciendo noticia el aumento del sueldo mínimo. Quiero comenzar por ese ítem, porque hay un alza significativa, porque hace poquito, recién en el 2022, eran 350.000 y ahora se cumple esta alza histórica de 500.000. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cómo justamente opera esta mejora? Bueno, efectivamente es una gran noticia para partir de julio, que tiene que ver con los compromisos que hemos asumido como gobierno, ¿cierto? Y estamos muy contentos de que podamos concretarlo hoy día a propósito de lo que fue comprometido. Este es un gobierno que cumple con la palabra empeñada en ese sentido. Se hicieron todos los esfuerzos. No es fácil hacer un alza como el que hoy día beneficia a más de 800.000 trabajadores y trabajadoras en el país y que ha sido además el mayor incremento en 30 años. Entonces, para nosotros esto es tremendamente importante porque es un logro que se consiguió en el diálogo con distintos actores. Esto no es solamente un decreto presidencial que dice se sube el sueldo, sino que tiene que ver con un trabajo que incluye, por supuesto, la Central Unitaria de Trabajadores, un sinnúmero de representantes también de empresas de menor tamaño. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros entendemos que había que hacer algo para cumplir el proceso del compromiso realizado, pero también hay que ser responsable de esto, resguardando el empleo y la economía. Y en ese sentido fue gradual, por eso que en el primer proceso se subió desde 350.000 a 380.000 pesos en 2022, en mayo. Así es. Luego a 400.000 pesos en agosto del 2022 y 410.000 pesos en enero del 2023. Por lo tanto, en el segundo proceso de 440 pasamos a 460 en septiembre del 2023 y hoy día ya estamos cumpliendo la meta que fue propuesta, que era de 500.000 pesos, y lo estamos haciendo además en tiempo récord, 2 años incluso antes de lo que habíamos nosotros presupuestado. Esto era un compromiso del presidente de terminar el gobierno con un sueldo como este, y la verdad es que se pudo, y te insisto, yo en esto quiero reflejar cómo se debe trabajar, que tiene que ver con las voluntades de todos, porque finalmente quienes son los beneficiados de un aumento en ese sentido son quienes nos exigen y nos demandan justamente lo que sus necesidades requieren. Entonces, si nos ponemos a trabajar todos en conjunto, creo que los resultados van a ser siempre muy positivos para el país. Sí, es muy importante eso porque, claro, muchos pensarán, llega una alternativa al gobierno y llega, impone cosas, en fin, y la verdad es que la mayoría de los acuerdos o más bien las políticas que instala un gobierno tienen que ser de manera conversada, consensuada, muchas veces negociada, porque no, si la política, el arte de gobernar, tiene también esos tiras y aflojas. Entonces, cuando están todos involucrados, cuando todos forman parte de un acuerdo, la verdad que se hacen mucho más sólidos y se consolidan en el tiempo. Así que en ese sentido, también apreciar justamente esta coordinación que tuvo el gobierno para que todas las instancias, empresarios, pymes, los trabajadores pudieran ser parte de esta mejora. En ese sentido, delegado, ¿esto empieza a regir automáticamente para las personas o tienen que firmar un anexo de contrato, por ejemplo?
O sea, yo me imagino que en la práctica, naturalmente, se optará por la firma de un anexo de contrato porque refleja el aumento, pero ya este es un aumento legal que por lo tanto obliga a los empleadores a que no menos que aquello sea considerado en el sueldo ya de este fin de mes, ¿no? Sí. Por ende, yo creo que lo práctico, y aquí desde el abogado, lo práctico diría que naturalmente hay que ajustar con los anexos o directamente ya reflejarlo en la liquidación respectiva es suficiente. Insisto, porque no es una cuestión que dependa de la voluntad de los empleadores, sino que aquí ya directamente esto es ley y por lo tanto debe consagrarse de esa manera. Totalmente. Bueno, otro de los compromisos que ha tenido el gobierno es el tema de seguridad en todo Chile y acá en Arica, cómo no, siendo la puerta norte y también con todo el contexto que hemos tenido de una migración compleja, tanto por la irregularidad como también por algunos grupos que han llegado a generar crimen organizado. Bueno, en ese sentido, ustedes están trabajando en la coordinación del Comité de Seguridad Pública y Fronterizo, que justamente integran las Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Municipalidad y otros servicios relacionados. ¿Cuándo se reúnen nuevamente? Mira, nosotros, esto que tú bien lo planteas desde el punto de vista de seguridad, esta es la seguridad pública que nosotros hemos definido también como uno de los pilares de este gobierno, pero también lo que recién hablábamos tiene que ver con la seguridad económica de las familias. Así que estamos cumpliendo con el propósito transversal de conversar desde seguridad, pero en todos sus ámbitos también. ¿Delegado? Se nos fue la señal por ahí. Vamos a tratar de reconectar. Estamos hablando junto al delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana Oteiza. Ya hemos conversado sobre el aumento del sueldo mínimo a 500.000 que logró concretarse luego de 2 años. Justamente el año 2022 estaba en 350.000, ahora ya está en 500.000 y ahí recobramos el contacto. Gobernador, perdón, delegado. Sí, ahora sí, estábamos hablando justamente del Comité Regional de Seguridad y del trabajo que estaban realizando. Sí, no, yo te decía antes que me interesaba que era también claro en cuanto a lo que hemos venido trabajando desde los acuerdos. No hay que olvidar que este año tuvimos un aumento de royalty minero y también dimos lugar a las 40 horas también. Y también queremos y esperamos aquí desde los parlamentarios la voluntad para avanzar en la reforma provisional que nos interesa también dejar cerrado. Eso desde la seguridad económica y laboral. Y desde lo que tú me planteas en términos del Consejo, nosotros tenemos 2 instancias con las que trabajamos fuertemente. Una es el Consejo contra el Crimen Organizado, que es una instancia que se levantó en un comienzo en algunas regiones, especialmente las del norte. La nuestra no fue la excepción, a propósito de lo que implica hacer frente a un fenómeno delictual que nosotros no teníamos conceptualizado como tal en el Estado, y que estaba ocurriendo, pero había que poner el nombre de lo que aquí estaba sucediendo efectivamente. Entonces, eso fue de esa manera y nos permitió primero juntarnos entre toda la institucionalidad, pero además tenemos hoy día una política nacional de crimen organizado y tenemos legislación al respecto. Y la segunda instancia que hemos levantado es el Comité Policial. Nos acabamos de juntar recién, que es Comité Policial y de Fronteras, para poder verificar esto que también nos afectaba muchísimo, especialmente como región, que era el tema migratorio, el desorden del tema migratorio y lo que implicaba la vulnerabilidad de nuestra frontera. Entonces, hoy día tenemos el reporte, básicamente lo que ha significado a través de la Ley de Infraestructura Crítica la presencia del Ejército, Carabineros, la PDI, la Armada en estos espacios, y la verdad es que ya van más de 16.000 pasos impedidos. Eso significa que en poco más de un año tenemos al menos la posibilidad de decir, mire, al menos 16.000 personas, que no es un número menor, en esta vigilancia que tenemos en frontera han sido impedidas de ingresar. La ministra... ¿Sí? Perdón, delegado. Sí, la ministra Toá, cuando realizaron la visita junto al presidente a comienzos de junio, habló de esta muralla digital que justamente iba a sobrevolar la frontera y hacer distintos triángulos de control para tener justamente una comunicación en tierra y así poder hacer las intercepciones necesarias. ¿Ese sistema ya está en curso? ¿Está próximo a venir?
O sea, está operativizándose porque la muralla digital es un proyecto muy moderno de vigilancia fronteriza. Cuando comenzamos con la ley de infraestructura crítica, fíjate tú que era prácticamente 1 a 1 la instalación de funcionarios del ejército y de carabineros en la frontera. Entonces, cada ciertos metros habían puestos de observación y eso generaba un desgaste tremendo desde el personal. Y de a poco fuimos introduciendo nosotros algo de tecnología para hacer esa vigilancia que nos ha permitido decir hoy día, bueno, este era el ítem que nos estaba faltando para ser más eficiente. Y hoy día también el proyecto de Frontera Digital nos pone también en la vanguardia de lo que es la vigilancia fronteriza, porque nos permite tener primero un paneo completo de lo que está sucediendo en términos de movimiento en la frontera extensa, pero nos permite llegar con mayor eficiencia a ciertos lugares. O sea, ya no tenemos el desgaste de tener gente instalada en puestos esperando que suceda algo y a veces no sucedía nada, mientras que en otro lado estábamos viendo que había una mayor demanda. Entonces hoy día lo que tenemos es la posibilidad de concentrar los esfuerzos en los lugares donde están sucediendo algunas situaciones, y el proyecto de Frontera Digital nos va a dar mucha más, incluso posibilidades para que aquello siga ocurriendo. Claro, ha sido un trabajo bien arduo, porque ha significado levantar la infraestructura a las instituciones también, desde la Armada, Carabineros y también desde el Ejército. Había implementación bastante añosa que finalmente, como no estaba utilizándose para estos efectos, quedó al desnudo, y que efectivamente teníamos alguna necesidad de ir generando nueva infraestructura tanto para todas las instituciones en realidad. Súper, qué bueno que está operativizándose entonces ese complemento al despliegue que hoy tienen. Y una vez ya dentro de Arica, bueno, hay una realidad instalada que por supuesto está tratando de desenredarse. Me estoy refiriendo al espacio Cerro Chuño. Ahí también el alcalde Gerardo Espíndola ha hecho un llamado, quizás a tener algún delegado especial para ya prácticamente desarticular lo que ahí está, bueno, tanto con el crimen organizado, pero también con un montón de espacios donde al final nunca se demolieron casas. Entonces el movimiento migratorio tendía a llegar a ese sector que además está contaminado. ¿Hay algún plan, algunas novedades respecto a una intervención allí? Entendiendo también que tiene sectores aledaños como los industriales, como ya donde comienza Capitán Ábalos con Renato Roca, también sectores residenciales. ¿Hay algún trabajo específico adicional a lo que han venido haciendo hasta ahora? Sí, mira, nosotros lo primero fue intervenir Cerro Chuño, y eso era importante porque no se había intervenido y había un sinnúmero de situaciones que estaban pasando, que por supuesto terminaban siendo al final muchos de ellos vinculados al tema del crimen organizado, y por eso que la intervención que hicimos policial junto a la Fiscalía, junto a la Policía de Investigación y Carabineros después, nos permitió lo que hoy día tenemos, un juicio en contra de 38 personas, pero eran 50 en total, que parte de ellos han sido condenados. Hace pocos días fueron condenados con condenas altísimas, pero además recogiendo figuras que en nuestro país no se habían recogido anteriormente, como la asociación ilícita, por ejemplo, para cometer delitos. Cierto. Y en ese sentido es importante que los tribunales han entendido que este trabajo no es solamente de la comisión de un ilícito específico, sino que además aquí hay una estructura que se armó desde el delito para poder obtener réditos, ¿cierto?, en su actuar. Por eso mismo es importante, ya tuvimos una condena hace pocos días, estamos hoy día en el juicio contra la gente de los gallegos, vinculado al Tren de Aragua, que son, como te digo, 37 o 38 personas. Es un juicio que está en curso, es un juicio además que se está llevando con todos los resguardos necesarios, y afortunadamente nosotros entendemos que no ha tenido mayor incidencia en la ciudad por la dimensión de este juicio. ¿Sí? Y nosotros creemos que esas son las formas. Entonces esta primera intervención que fue policial era necesaria y la vamos a mantener. Muy bien. Hemos logrado ingresar también a través del Instituto Nacional de Estadística para efecto de hacer primero un censo y un precenso, y ahora ya aplicar el censo también, porque también tenemos que saber quién está en ese lugar, cuáles son las características, quién es regular, quién no es regular, porque también hay mucha gente que es nacional y que probablemente tenga
tenga en ese espacio alguna situación que tengamos que atender. Entonces, nos toca también a nosotros verificar el componente poblacional de ese espacio. No se trata de llegar y desalojar ese lugar, porque tú sabes que hay varias sentencias de los tribunales de justicia que han impedido que esto suceda por una u otra motivación distinta. Yo personalmente, siendo gobernador en su momento, hicimos todo el gesto para poder, todas las gestiones para poder desalojar Cerro Ortuño, y bueno, fue un fallo del tribunal el que nos impidió. De lo contrario, lo digo con toda certeza, de lo contrario probablemente Cerro Ortuño hoy día no existiría si es que hubiéramos podido operativizar eso que teníamos, o sea, a minutos de hacer el desalojo. Sí, pero bueno, recuerdo un poquito qué decía el fallo en ese momento que no se pudo realizar. No, lo que pasa es que se interpusieron algunos recursos de amparo por parte del INDH, especialmente, en donde se planteaba la necesidad de prácticamente recoger la demanda habitacional de toda la gente que estaba en ese espacio. Claro. Otras formas de ponerle término a la salida de la gente de esas casas, y la verdad es que finalmente esos recursos fueron rechazados. El tema es que cuando nosotros levantamos este proceso, sí, la orden de la Corte fue paralizar el proceso de desalojo mientras tanto. Después han venido otros fallos. Cuando se cambió el tema del suministro de agua, la Corte volvió a obligar al Estado a instalar agua. Entonces hay cuestiones que nosotros sabemos que si se siguen haciendo de la misma forma vamos a seguir chocando contra el mismo muro. Entonces nosotros tenemos hoy día, ¿sí?, una comisión especial vinculada a la recuperación de espacios, y en ese sentido con total prioridad lo que es Cerro Ortuño. Y ahí tenemos una planificación que implica la determinación del componente de personas que se encuentran en el lugar, la situación real, policial, etcétera. Lo que vamos a tener que realizar en términos de desalojo, etcétera. Claro. Y finalmente la disposición del terreno, porque como tú bien dices, hay una ley que obliga al Estado a remediar ese lugar, porque es una ley que recoge toda la necesidad de la presencia polimetal en el lugar. Entonces estamos obligados como Estado por una parte, pero también somos responsables de lo que en la ciudad pueda ocurrir. Para mí sería muy fácil probablemente meter maquinaria, demoler todo, y después nos vamos a encontrar con un gran problema, seguramente de seguridad también, en el entorno completo de la ciudad. Entonces, claro, lo que no queremos nosotros es dispersar a la gente que está en ese lugar, instalarlo en cualquier parte de la ciudad, porque vamos a afectar a los vecinos. Y lo que necesitamos hacer hoy día es otra planificación, y en eso estamos trabajando fuertemente. Yo sé que esto no sale publicado en todos lados porque naturalmente, por la naturaleza de la información que aquí estamos manejando, es necesario mantenerlo más bien en reserva. Sería un granito comunicacional hablar de Cerro Ortuño constantemente, sí, en lo que se está haciendo, y la verdad es que eso solo podría poner en riesgo muchas de las operaciones, pero dar la tranquilidad de que efectivamente nuestra decisión, nuestra determinación, el presidente sí lo encargó, el presidente estuvo en Cerro Ortuño en la última visita que se hizo, la ministra Toá está encima de esto también, y por lo tanto en ese sentido nosotros creemos que para dar cumplimiento a este mandato del presidente tenemos todas las instituciones que trabajar, y ahí no solo las instituciones de gobierno, también el área privada debe estar en esto incorporado. Nosotros hemos pedido también que se incorpore la universidad para ver qué es lo que vamos a hacer con los terrenos después, los proyectos de fomento, claro, cómo podemos recoger la necesidad de los industriales y todos los sectores aledaños que han sido históricamente golpeados por la presencia de Cerro Ortuño. Digo, no solo el Cerro Ortuño de hoy día, sino que el Cerro Ortuño de hace 10 años atrás lo golpeó con la contaminación. Así que hay un proceso que está en marcha, afinándose, y yo creo que muy pronto, de que a fin de año, de cómo vamos a resolver bien este tema. Muy bien, cuando hay ahí un diseño que justamente se pueda compartir, las antenas y las señales de M Radio estarán disponibles para darlas a conocer. Le queremos agradecer este tiempo, delegado Ricardo Sanzana, con nuestro programa, y bueno, cuando requieran compartir información de seguridad u otros, que es uno de los temas que están top en la ciudadanía, acá estaremos prestos para poder darlos a conocer. Que esté muy bien y que tenga un buen inicio de mes. Igualmente, que salga todo muy bien ahora en julio. Hay que abrigarse un poquitito más, pero estamos comenzando con muy buenas noticias.